Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos amigos. Aquí estamos una vez más en nuestro canal de YouTube Lecturas Cruzadas. En esta ocasión, junto con la música de Abro Part, Tabula Rasa, vamos a comentar esta obra de el escritor ruso Fyodor Dostoyevsky, Memorias de la Casa Muerta. Bienvenidos amigos, amigas, espero que estén muy bien. Bueno, vamos a hablar de esta obra, comentar un poco qué nos pareció la lectura, ¿ya? Es una obra con un tinte autobiográfico, ¿ya? Hacer un poco de contexto. En 1849, en pleno siglo XIX, en Rusia, nuestro autor, Dostoyevsky, comenzaba a ser sospechoso para la policía zarista por ciertos contactos que mantenía este literato con dirigentes del movimiento populista ruso. Por lo tanto, el 23 de abril de ese mismo año sería detenido por la lectura de un documento considerado subversivo. ¿M? Y lo habían sentenciado en su momento a la pena capital por conspiración política y encubrimientos de los enemigos del zar y de Rusia. Pero el 22 de abril de ese año, ¿no es cierto? Perdón, el 22 de diciembre de ese año, le conmutan la pena por el destierro a Siberia. Y esta experiencia, ¿ya? Iba a marcar profundamente la literatura de Dostoyevsky. Más o menos a la medianoche, dice en alguna parte del libro, a la hora exacta del nacimiento de Cristo, colocaron por primera vez las cadenas al escritor. Ahora bien, en enero de 1850, el 23 de enero, después de una breve estadía en Tobolsk, así se pronunciará, Dostoyevsky llega al penal siberiano de Omsk, ¿no es cierto? Donde fue, digamos, adscrito a la sección especial destinada a los presos políticos. Y esto va a marcar, digamos, un derrotero en la estadía de Dostoyevsky en el penal, porque va a sufrir la discriminación y la mala onda, la animadversión de los presos comunes o los penados, como se plantea en el libro, respecto de los nobles, como se consideraba, ¿no es cierto?, a los presos políticos. ¿Mm? Entonces, en ese sentido va a sufrir bastante el escritor ruso en función de la relación social que tiene que vivir dentro del penal. Entonces, de alguna forma, el novelista califica, a pesar de todo, de positiva su estancia, ¿no es cierto?, en Omsk. Cito, este tiempo, lejos de ser estéril, ha resultado fructífero para mí. Ahora no escribiré más bagatelas. Bueno, ahí hay una cita que también tiene que ver con lo que dije recién, que va a marcar profundamente la forma de hacer literatura de Dostoyevsky, dándole una profundidad más psicológica a sus relatos, ¿sí? Dándole una preocupación más potente a la figura del ser humano. ¿Mm? Bueno, en este sentido, Memorias de la Casa Muerta está concebida o está concebido como un libro de memorias, ¿ya?, atribuidos al imaginario personaje de Alexander Petrovich, ¿ya? El estilo de la narración puede ser un tanto descuidado y a veces el escritor ruso cae en reiteraciones, pero lo que en otras novelas suyas es un defecto, resulta en esta un acierto, pues confiere más
o mayor naturalidad al relato de este viejo forzado, de este penado, de este recluso Petrovich. ¿Ya? Bueno, hay varias cosas que hablar de la obra. Yo les recomiendo a los fanáticos de Dostoyevsky que la lean junto con sus grandes obras. Considero que es un aporte para entender cómo él va a confeccionar sus futuras obras más emblemáticas, pensando en Crimen y Castigo, pensando en los hermanos Kamarasov, los demonios, etcétera. ¿Mm? Por lo tanto, hay que darle una vuelta a la obra de Dostoyevsky, a esta obra en este caso. ¿Sí? Bueno, amigos, más o menos ya hecha la contextualización, podríamos referirnos a la obra en sí. Quizás dar cuenta rápidamente de los personajes más emblemáticos que van apareciendo en el texto, ¿no es cierto? Obviamente está el narrador, Petrovich, ¿ya? Que podríamos considerar como un alter ego de Dostoyevsky. En el fondo es un noble ruso que es condenado a estos trabajos forzados en Siberia por un crimen político. Y a través de los ojos de este narrador, nosotros los lectores vamos a ser testigos de esas duras realidades de la vida del penal, la vida en la cárcel. ¿Ya? Y por lo tanto a lo largo de la novela se observa y se reflexiona sobre los compañeros de presidio, ¿ya? Quizás mostrando un interés casi antropológico en sus vidas y en sus destinos. Otro personaje importante es Akim Akimich, que es un antiguo oficial del ejército que se encuentra en la prisión junto a Gorianchikov. Akimich es un personaje bien meticuloso, respetuoso de las reglas, lo que lo convierte de alguna manera en una especie de figura cómica, pero también patética, y se relata bien este aspecto de este personaje. En el fondo representa a aquellos que buscan encontrar un sentido en la rutina y en la obediencia, ¿sí? Incluso en las condiciones más complicadas y duras que puedan vivir las personas. Otro personaje interesante será Mikhailov. ¿Ya? Mikhailov es un prisionero de carácter noble y calmado, tranquilo, apacible, que se ganó el respeto tanto de los guardias como de los demás presos. Y ahí yo los invito, amigos y amigas, que puedan seguir leyendo esto o que lean este texto y que se den cuenta de por sí mismos cómo esto se plantea. Bueno, Mikhailov, a diferencia de otros personajes, representa la dignidad y la moralidad dentro del penal, mostrando que incluso en la adversidad extrema es posible mantener esa cuota de humanidad y esa cuota de honor. ¿Sí? Interesante ese personaje. Suchilov, un prisionero simpático, pero bastante débil, ¿no es cierto? Descrito como alguien que intenta ganarse el favor de los demás con gestos de amabilidad. Sin embargo, su bondad es a menudo ignorada o mal interpretada por los demás prisioneros, ¿sí? Quienes lo consideran como una figura que es para la risa, ¿no es cierto? Jocoso. Bueno, eh, podríamos hablar de otros personajes femeninos porque hay una sección femenina, ¿no es cierto? Tanto de los penados masculinos como de las mujeres. Pero podríamos hablar de los episodios más destacados de esta obra para ir avanzando, ¿no es cierto? Entonces, podríamos hablar, por ejemplo, de la llegada al penal de Gorianchikov. ¿Sí? La novela comienza con la llegada del protagonista a esta colonia penal y se describen esas duras condiciones del lugar. Hay unas partes donde se dice que
penal en este pleno siglo XIX es como una suerte de fortaleza, con un patio como un patio así un tanto hexagonal, ¿no es cierto? También se describe en este sentido la brutalidad de este sistema penal, ¿ya? Y se observa cómo los prisioneros tienen que vivir distintas situaciones que corresponden a castigos corporales por ciertas faltas al reglamento o qué sé yo. Y esto es bastante crudo de poder asimilarlo, ¿no es cierto? Porque actualmente en nuestro siglo XXI eh, los reos no son golpeados con varillas hasta dejarlos moribundos, ¿sí? Y ahí obviamente hay una distancia enorme en las condiciones de una cárcel actual a las condiciones de una cárcel en Rusia, en plena Siberia, ¿no es cierto? Entonces, en el fondo, en los primeros episodios, Dostoyevsky reflexiona digo, de la degradación moral y física de todos los que enfrentan esta situación, ¿sí? Hay otro episodio interesante en la obra que habla acerca de un caballo, ¿ya? Es uno de los más emblemáticos de la novela. Un prisionero, condenado por matar a un hombre que maltrató a su caballo, relata su historia con una mezcla de tristeza y de resentimiento. Dostoyevsky utiliza este episodio para explorar temas como, por ejemplo, la empatía, la compasión y la violencia. No les voy a dar mayor detalle, ¿no es cierto?, del episodio del caballo, pero sí les puedo decir que es un gran momento de reflexión en torno a estos temas o subtemas que se van dando en la obra, la empatía, la compasión y la violencia. Otro episodio destacable es cuando llega la época de la Navidad y los penados tienen que, digamos, preparar un evento teatral, ¿sí? Uno de los episodios más conmovedores de la obra. Los prisioneros celebran la Navidad y a pesar de las dificultades, ¿no es cierto? Y la difícil condición de vida que les toca, digamos, experimentar, organizan una especie de representación teatral y una comida especial, tratando de aferrarse a su humanidad y a la dignidad y cómo estas fiestas religiosas les devuelve de alguna forma esa dignidad perdida que la rutina del penal les hace vivir, ¿no es cierto? En el fondo es una forma de recrear, ¿ya?, una semblanza de la vida normal, un breve respiro dentro de todas las penurias diarias que tienen que vivir. Otro episodio interesante, ¿no es cierto?, tiene que ver con la historia de Luca. Luca fue un prisionero que se muestra particularmente amable y gentil, ¿sí?, pero que tiene un oscuro secreto en su pasado. Este personaje representa el contraste entre la apariencia externa y la realidad interna de cada prisionero, ¿sí? Su historia revela, de alguna forma, ¿sí?, la idea de que nadie en la prisión es completamente bueno o malo, ¿sí? Eh, Cada persona tiene una historia única de dolor y de redención. Y otro gran tema es la redención y el dolor, obviamente, ¿sí? Entonces hay elementos en esta obra que son interesantísimas para después comprender un poco más la narrativa de Dostoyevsky. Otro episodio interesante sería la fuga de los prisioneros. Hubo un grupo de prisioneros, ¿no es cierto?, que casi al final de este libro se describe una fuga planificada por algunos de estos prisioneros y es un momento de desesperación y de esperanza donde los compañeros de los fugados miran a estos fugados con una suerte de admiración por el hecho que acaban de realizar.
Sin embargo, eh, la administración del penal logra dar con ellos con una suerte de estrategia de copamiento, de cerrar el círculo geográfico, porque sabían que ellos no podían escapar a gran velocidad y no llegarían tan lejos, ¿no es cierto? Entonces es interesante este episodio porque nos destaca tanto esa brutalidad en las condiciones de la prisión como la indomable voluntad de libertad que persiste en los prisioneros. Y otro hecho interesante, ¿no es cierto?, tiene que ver con la idea de que para escapar a este flagelo cotidiano de la brutalidad, de los trabajos forzados, ¿no es cierto?, de ir y hacer una jornada extenuante, fabricando ladrillos, levantando estructuras, arando la tierra, etcétera, tiene que ver con el comercio de aguardiente, de alcohol dentro del penal. Obviamente esto es una actividad ilegal que Dostoyevsky relata y que también le da una suerte de impronta muy humana al relato. También se manifiestan la llegada de distintos personajes de distintas nacionalidades, polacos, digamos, caucásicos, incluso un judío. Por ahí hay un episodio donde se relata la estancia de Isaías Fomich, este judío que llega, ¿no es cierto?, a tener una importancia relativa en la obra, porque en el fondo él es el que está encargado del comercio y del préstamo de dinero, y obviamente responde a su condición de judío en este sentido, pero también Dostoyevsky le llama mucho la atención acerca de él y de sus rituales, de la celebración del Shabbat, todo lo que tiene que ver con el judaísmo, etcétera. Y cómo dentro de ese ámbito ritualista este personaje entra en una suerte de trance bipolar. En un momento está alabando a Dios con alegría y exaltación y al otro momento está llorando amargamente. Bueno, no les voy a decir por qué pasa esto, tienen que leer la obra. Ahí Petrovich, el narrador, les va a explicar. Tienen que leer nomás, sencillamente. Entonces, en el fondo, esta obra, para ir cerrando un poquito este podcast breve, ¿no es cierto?, habla de grandes temas, ¿ya? Temas importantísimos, la deshumanización, el sufrimiento. Volvemos a la idea de que Dostoyevsky presenta un sistema penal brutal que despoja a los prisioneros de su dignidad, ¿no es cierto? También había un hospital por ahí, entre paréntesis, donde los penados o los reos a veces se hacían los enfermos, a veces no. Iban a capear el trabajo forzado cuando se hacían los enfermos, o por ahí surgían riñas e inevitablemente llegaban al hospital de la cárcel. Entonces, por ahí es interesante también ver cómo es la relación entre los médicos y los reos, etcétera. Otro tema importante, ¿no es cierto?, que son principales, son la redención, la salvación. A lo largo de la novela los personajes van a buscar maneras de redimirse, ¿sí?, o al menos encontrar una especie de paz interior. A menudo esto implica un profundo dolor y sacrificio para ellos, ¿sí? Por lo tanto, en ese sentido, va a ser interesante las reflexiones que podamos hacer. Por otro lado, y como gran tema fundamental, como siempre lo ha planteado Dostoyevsky en sus narrativas, tiene que estar presente la crítica social. La obra, obviamente, es un claro comentario sobre el sistema penal ruso de esa época. Vuelvo a decir, destacando esa brutalidad, esa falta de humanidad, ¿sí?,
El autor de alguna forma, indirectamente, aboga por una reforma de este sistema penal y una visión más compasiva del castigo, ¿no es cierto? Recordemos que se relata que se les aplicaba castigo físico al extremo de dejar a los reos moribundos, ¿sí? Y con varillazos, acostados en el suelo, de espaldas, ¿no es cierto?, crudas ahí, laceradas por los latigazos, las varillas, qué sé yo. El sistema penal ruso de esa época, casi al final de la obra, se va a conocer que cambia en algún aspecto esta aplicación del castigo. No les voy a dar mayor detalles porque eh, obviamente tienen que leer el texto, pero sí hacer un paralelismo y mencionar que de alguna u otra manera las condiciones carcelarias en esa época, en el siglo XIX, en Rusia, y si las trasladamos y las comparamos con estas condiciones que actualmente los reos puedan tener en distintos penales de Latinoamérica y el mundo, no deja de llamarnos la atención de que de alguna forma el sistema carcelario nunca va a reformar al delincuente, y ahí lo expresa de alguna manera Dostoyevsky, porque siempre va a existir esta cuota de degradación moral, de alguna manera, ¿sí? Entonces, en ese sentido, eh, hay una profunda reflexión acerca de la naturaleza del hombre, de la importancia de la esperanza. Vuelvo a destacar estos temas, ¿sí? La redención, etcétera. Bueno, amigos, esto ha sido este breve podcast, ¿no es cierto? Como siempre, les invitamos a seguir leyendo, a seguir escudriñando lecturas cruzadas, ¿ah? Y dejarlos invitados a un nuevo episodio más adelante, en unas semanas más. Y nada, agradecerles su fidelidad, agradecerles que estén ahí pendientes, denle me gusta, comenten el video, el podcast, si les gusta, suscríbanse al canal, obviamente, y eso, estamos atentos a una nueva edición. Los saludo a la distancia, lecturas cruzadas. Hasta la próxima, amigos.